Pagué el viaje de sus sueños a mis padres, pero me exigieron llevar a mi hermano mantenido y su familia. Lo que descubrí después fue la peor traición de mi vida. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo. Tengo 35 años, y si me vieran en la calle, probablemente pensarían que soy un tipo normal, quizás algo aburrido. Trabajo como desarrollador de software para una empresa tecnológica internacional, y me va bien. Muy bien, de hecho. Pero ese éxito, el apartamento moderno en el centro de la ciudad, los viajes de trabajo a San Francisco, todo eso lo construí en silencio, ladrillo a ladrillo, lejos de los ojos de mi familia. Para mi familia, yo siempre fui el secundario. Crecí en un hogar de clase trabajadora en las afueras de la Ciudad de México, donde el aire olía a trabajo duro y a sueños modestos. Mis padres, Javier e Isabel, son gente buena, o eso es lo que siempre intenté decirme a mí mismo. Pero su sol, su luna y todas sus estrellas siempre giraron en torno a un solo astro, mi hermano menor, Leo. Leo era el carismático, el guapo, el que tenía chispa. Desde niño, cada logro suyo, por pequeño que fuera, se celebraba con bombo y platillo. Cada fracaso, que fueron muchos, se justificaba como un aprendizaje. Yo, en cambio, era el hijo callado, el de los libros, el que pasaba horas frente a una pantalla. Mi éxito era silencioso, abstracto, algo que ellos no entendían y, por lo tanto, no valoraban. Mateo y sus computadoras, decían con una sonrisa condescendiente. Durante años, he cargado con un anhelo sordo, una necesidad casi infantil de ver en sus ojos, aunque fuera una vez, ese brillo de orgullo puro que siempre le regalaban a Leo. Así que, para su 30º aniversario de bodas, decidí que era el momento. Iba a hacer un gesto tan grande, tan innegable, que no podrían ignorarlo. Planifiqué durante meses el regalo definitivo, un viaje de una semana, todo incluido, a Europa. No un viaje cualquiera. Billetes en primera clase, hoteles de 5 estrellas en Madrid y Roma, las ciudades con las que mi madre había soñado toda su vida. Tours privados, cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Gasté una cantidad de dinero que me habría hecho palidecer años atrás, pero el costo no importaba. Lo único que visualizaba era sus caras de asombro, sus lágrimas de felicidad. Pensaba, ingenuo de mí, que este viaje sería un puente, que finalmente entenderían cuánto los quería y cuánto me había costado llegar a donde estaba. Llegó el día. Conduje hasta su casa, con el estómago lleno de mariposas nerviosas y una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Toqué el timbre. Mi padre, Javier, abrió la puerta. Su expresión no era de alegría, sino de una extraña tensión. Antes de que pudiera decir sorpresa, mi mirada pasó por encima de su hombro y la escena que vi en la sala me heló la sangre. Junto a las 2 maletas de mis padres, había otras 4. Y junto a esas 4 maletas estaban Leo, su esposa Valeria, y sus 2 hijos pequeños, todos vestidos y listos para viajar. El aire se volvió denso. Mi sonrisa se congeló y se hizo añicos. Mi madre, Isabel, salió de la cocina secándose las manos en el delantal, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Mateo, hijo, qué bueno que llegas. Se nos ocurrió una idea maravillosa. Ya que vas a hacer este gasto tan grande, ¿por qué no nos llevas a todos? Imagínate, unas vacaciones familiares inolvidables. Leo se acercó y me dio una palmada en la espalda, una de esas palmadas que se sienten más como una toma de posesión que como un saludo. Sí, hermanito, dijo con su habitual tono despreocupado. Los niños están emocionadísimos por ver el Coliseo. Me quedé mudo, paralizado por la audacia, por la absoluta falta de respeto. Busqué una negativa en la cara de mis padres, una señal de que era una broma de mal gusto. No la encontré. Esto es absurdo, logré articular, mi voz un susurro ronco. El viaje es para ustedes 2.
Es su aniversario. Fue entonces cuando mi padre me acorraló. Me tomó del brazo y me llevó a un rincón, lejos de los oídos de los demás. Su voz era baja, pero cargada de acero. Tu madre no ha estado bien de salud, Mateo. La presión alta. El doctor dijo que evitara las emociones fuertes. Mi madre, como si la hubieran llamado a escena, se tocó el pecho y dejó escapar un suspiro tembloroso. Sería una desilusión tan grande. No creo que mi corazón lo soportara. Leo remató la jugada. No le hagas esto a mamá, hermano. Y ahí estaba yo. Atrapado. Si decía que no, sería el hijo monstruoso que le provocó un infarto a su madre. El egoísta que arruinó las vacaciones familiares. Me acorralaron con la herramienta más cruel y efectiva de su arsenal, la culpa. Con un nudo de rabia y humillación en la garganta, asentí. Un movimiento casi imperceptible. Pero fue suficiente. La sonrisa de mi madre se volvió genuina. Leo vitoreó. Y yo, en medio de su celebración, sentí como el sueño dorado de mi regalo se convertía en una pesada cadena de hierro. La siguiente hora fue una pesadilla logística y financiera. Sentado en el sofá de mis padres, con ellos revoloteando a mi alrededor dándome consejos inútiles, tuve que usar mi portátil para cambiarlo todo. 4 billetes de avión de última hora, una mejora a una suite familiar en los hoteles que ya había reservado, notificar a los tours privados que el grupo ahora era de 7. Cada clic era un golpe en mi cuenta bancaria, cada confirmación era un clavo más en el ataúd de mi generosidad. El viaje, como era de esperar, fue un infierno disfrazado de vacaciones de lujo. Desde el momento en que pusimos un pie en el aeropuerto, mi rol quedó claro, yo era el proveedor, el asistente personal, el cajero automático andante. El viaje no era para mí, ni siquiera para mis padres. Era para ellos, y yo solo era el vehículo para conseguirlo. La experiencia fue una muerte lenta por 1000 cortes, pequeñas humillaciones y faltas de respeto que se acumularon hasta formar una montaña de resentimiento. El primer corte fue en Roma, durante la visita guiada que había contratado para el Foro Romano. Mientras nuestro guía, un hombre erudito y apasionado, nos explicaba la historia de los Césares, mis padres se dedicaron a hablar en voz alta con otra pareja de turistas del grupo. Nuestro hijo menor, Leo, decía mi padre, inflando el pecho, es un verdadero visionario. Está a punto de cerrar un negocio millonario en el sector de las energías renovables. Mi madre asentía, añadiendo, siempre ha sido tan brillante. Yo estaba a 2 metros de distancia, pagando por ese guía al que no hacían caso, y para ellos era completamente invisible. Solo era el tipo de la tarjeta de crédito. Luego vinieron las microagresiones financieras, un goteo constante que me desangraba la paciencia. Leo parecía sufrir de una amnesia selectiva que solo afectaba a su cartera. Uy, hermanito. ¿Me prestas para los helados de los niños?, decía con una sonrisa encantadora frente a un puesto en la Fontana di Trevi. ¿Puedes cubrir las entradas al Vaticano? Te lo pago luego, de verdad, aseguraba mientras ya empujaba a su familia hacia la entrada. Ese luego, por supuesto, era una fecha flotante en un futuro que nunca llegaría. Cada vez que sacaba mi cartera, sentía una punzada de ira. No era por el dinero, era por el descaro. El corte más profundo, el que me hizo cuestionar mi propia cordura, ocurrió en una terraza de la Piazza Navona. El sol de la tarde bañaba la plaza en una luz dorada. Habíamos pedido cafés, refrescos, pasteles, la cuenta iba sumando. Dejé escapar un suspiro, más por cansancio que por otra cosa, y comenté en voz baja, vaya, sí que es caro todo aquí. Mi madre me miró, y con una sonrisa que pretendía ser dulce pero que goteaba veneno, dijo, ay, hijo, no seas codo. Con todo lo que ganas encerrado en esa computadora, esto no es nada. Deberías estar feliz de poder compartir con tu familia. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me llamó tacaño por atreverme a notar el costo del regalo que yo mismo estaba dando. Invalidó mis sentimientos, mi trabajo, mi esfuerzo, todo en una sola frase condescendiente. Miré a mi alrededor. Leo asentía mientras le daba un sorbo a su capuchino. Mi padre miraba el panteón con aire de rey.
En ese momento, me sentí completamente solo. Me estaban usando, y además me estaban pidiendo que sonriera y diera las gracias por ello. Esa noche, hubo un momento de extraña claridad. Leo y mis padres se fueron a ver un espectáculo, dejándome en el hotel con la excusa de que seguro que estás cansado de tanto organizar. Me encontré con mi cuñada, Valeria, en el balcón de la suite. Ella fumaba un cigarrillo en silencio, mirando las luces de Roma. Parecía agotada. Perdona a Leo, dijo de repente, sin mirarme. Está bajo mucha presión de tus padres para ser un triunfador. A veces no piensa bien las cosas. Su voz era baja, casi una disculpa. No excusaba a mi hermano, pero por primera vez vi la situación desde otro ángulo. Ella también era una prisionera en esta farsa, atada a las expectativas imposibles que mis padres habían puesto sobre Leo. Sentí una punzada de lástima por ella. Más tarde, en la soledad de mi habitación, la rabia y la humillación hervían dentro de mí. Llamé a mi mejor amiga, Sofía. Le conté todo, la emboscada en casa de mis padres, los desprecios, el comentario de mi madre. Sofía escuchó en silencio hasta que terminé. Su respuesta no fue de consuelo, sino un balde de agua helada. Basta de quejarte, Mateo. Sabías cómo eran. Ahora actúa, dijo con una firmeza que me sacudió. Mañana mismo, en cuanto tengas una conexión a internet decente, quiero que entres a la página del buró de crédito. Pide tu reporte completo, el historial de los últimos 10 años. Apuesto lo que quieras a que hay algo ahí que no sabes. Colgué el teléfono. La sugerencia de Sofía era aterradora, pero también extrañamente lógica. Una pequeña semilla de sospecha, oscura y fría, comenzó a germinar en mi mente. El resto del viaje lo pasé en modo automático, una sonrisa falsa pegada en la cara mientras por dentro contaba las horas para volver a casa. La sospecha que Sofía había plantado en mi cabeza crecía con cada nuevo gesto de entitlement de mi familia, con cada nueva cuenta que pagaba sin recibir ni una mirada de gratitud. Apenas aterricé en México, mi prioridad número 1 no fue deshacer las maletas, sino seguir el consejo de Sofía. Me senté frente a mi computadora, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Entré en el portal del buró de crédito y solicité mi historial completo. Mientras la página cargaba, un sudor frío me recorrió la espalda. Tenía miedo de lo que podía encontrar, pero tenía más miedo de seguir viviendo en la ignorancia. El archivo PDF se descargó. Lo abrí. Al principio, todo parecía normal, mi tarjeta de crédito, el préstamo del coche que ya había liquidado. Pero entonces, mis ojos se detuvieron en una línea que no reconocí. Un crédito personal consolidado. La fecha de apertura, hace casi 10 años. El monto original, una cifra astronómica, lo suficientemente grande como para ser la entrada de un apartamento de lujo. El estatus, activo. Y el deudor principal, Mateo Vargas. Yo. El aire abandonó mis pulmones. Miré la cifra una y otra vez, incrédulo. No tenía sentido. Yo nunca había solicitado un préstamo así. ¿Un error del sistema? ¿Un robo de identidad? Mi mente se aceleró, buscando una explicación lógica. Y entonces, una pieza encajó con un clic doloroso. La fecha del préstamo coincidía exactamente con la época en que Leo había lanzado su primer gran proyecto empresarial, una importadora de productos gourmet que había quebrado estrepitosamente en menos de un año. En ese preciso instante, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Mateo, dijo una voz rasposa y familiar. Era mi tío Roberto, un primo lejano de mi padre. Un hombre mayor, honorable, de los que ya no quedan, y que siempre me había tratado con un cariño especial. Tío, hola, respondí, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Hijo, perdona que te llame así, dijo, y noté un temblor en su voz. Necesito hablar contigo. Es urgente. Hay algo que me está comiendo por dentro. Nos citamos en un viejo café del centro una hora después. Tío Roberto se veía más viejo de lo que recordaba.
Pidió 2 cafés y me miró con una tristeza infinita. Mi esposa, tu tía Elvira, falleció el mes pasado, comenzó, con la voz quebrada. Y eso me ha hecho pensar mucho, Mateo. En la vida, en la muerte, en las cosas que dejamos sin resolver. Y no quiero llevarme esta culpa a la tumba. Antes de que pudiera continuar, lo interrumpí. Saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla de mi reporte de crédito. Tío, creo que ya sé de qué se trata. Acabo de encontrar esto. Un préstamo a mi nombre que yo nunca pedí. La cara de mi tío se contrajo de dolor. Asintió lentamente. Es peor de lo que crees, sobrino, dijo en un susurro. Y entonces, me lo contó todo. Hace 10 años, mi padre y mi madre fueron a verlo. Le contaron que Leo necesitaba un préstamo enorme para su negocio, pero que el banco se lo negaba por su mal historial. Le pidieron a Roberto que fuera su aval, pero ni con eso era suficiente. Necesitaban un deudor principal con un crédito impecable. Necesitaban mi crédito. Mis padres, sus propios padres, habían falsificado mi firma en la solicitud. A mí me habían dicho que era un pequeño crédito de arranque para mi propio trabajo como freelance, una cantidad manejable que yo había pagado religiosamente, sin saber que solo era una mínima parte de la deuda real. El resto, la mayor parte, se había estado pagando con los intereses, creciendo como un monstruo en la oscuridad, bajo mi nombre. Cada palabra de mi tío era un martillazo en el pecho. La traición era tan profunda, tan monumental, que me dejó sin aliento. No era solo el dinero. Era la mentira. Una década de mentiras. El derecho que sentían sobre mi éxito, su obsesión por mantener la fachada del triunfo de Leo, todo encajaba. Y entonces, tío Roberto hizo algo que lo cambió todo. Se agachó, tomó un viejo portafolio de cuero del suelo y lo puso sobre la mesa. Lo abrió y sacó una carpeta de cartón. Nunca confié del todo en tu padre cuando se trataba de dinero, dijo con amargura. Guardé copias de todo, por si acaso. Me deslizó la carpeta. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaba el contrato original del préstamo, con mi firma torpemente falsificada. Estaban los detalles de la transferencia a una cuenta bancaria a nombre de Leo. Y estaba la prueba más condenatoria de todas, una carta, escrita a mano por mi padre y dirigida a mi tío, donde le pedía total discreción en este asunto familiar y le aseguraba que Mateo está de acuerdo. Pero es mejor no molestarlo con los detalles. El dolor se transformó en una rabia fría y cortante. Ya no era una víctima confundida. Ahora tenía un arsenal. Y sabía exactamente dónde y cuándo lo iba a usar. La oportunidad perfecta llegó una semana después. Mis padres celebraban su fiesta de 30º aniversario, el evento que, irónicamente, había sido la excusa para el desastroso viaje a Europa. Alquilaron un salón elegante, invitaron a toda la familia y a sus amigos más cercanos. Era un evento ostentoso, una puesta en escena para celebrar su supuesta vida de éxito y felicidad familiar, una celebración que, como yo ahora sabía, estaba financiada indirectamente por mi sacrificio y su engaño. Llegué a la fiesta impecablemente vestido, con una calma gélida que parecía desconcertar a quienes me conocían. Mi tía Carmen, hermana de mi madre y la vocera no oficial de la familia, me interceptó en la entrada. Mateo, milagro que vienes, dijo con una sonrisa falsa. Andabas muy perdido. Tu mamá estaba preocupada. Dice que te has vuelto muy difícil y malagradecido últimamente. Le sostuve la mirada y le respondí con una sonrisa igualmente gélida. No te preocupes, tía. Hoy voy a aclarar muchas cosas. Ignoré las miradas hostiles y las sonrisas forzadas. Me senté en una mesa alejada, observando. Mis padres eran los reyes de la noche, recibiendo abrazos y felicitaciones. Leo pavoneándose a su lado, el príncipe heredero. Eran la familia perfecta. La mentira perfecta. Esperé pacientemente mi momento. Llegó la hora de los brindis. Mi padre tomó el micrófono. Dio un discurso conmovedor sobre la familia, la unidad, los sacrificios que hacen los padres por los hijos. Habló de valores y de amor incondicional.
La hipocresía era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. La gente aplaudía, algunos conmovidos hasta las lágrimas. Cuando terminó, y antes de que el maestro de ceremonias pudiera continuar, me levanté y caminé hacia el escenario. Si me permiten, dije con voz firme, tomando el otro micrófono. Yo también quiero brindar. Un silencio curioso se extendió por el salón. Todos los ojos se posaron en mí. Buenas noches a todos, comencé, mi voz resonando clara y fuerte. Gracias por venir a celebrar 30 años de apariencias. Hubo algunas risas nerviosas. Mis padres me miraron con el ceño fruncido. Quiero brindar por mis padres, continué, mirándolos directamente, que me enseñaron una lección muy importante sobre el valor del trabajo duro y el sacrificio. Una lección tan profunda, de hecho, que he estado sacrificando mi propio dinero durante los últimos 10 años para pagar las deudas de mi hermano Leo. El silencio ahora era total. Sepulcral. Podías oír la caída de un alfiler. Todo gracias a este generoso préstamo, dije, mientras hacía una seña a un técnico que había contratado discretamente. En la gran pantalla detrás de mí, donde antes se mostraban fotos felices de la familia, apareció una imagen nítida del contrato del préstamo, con mi firma falsificada en un círculo rojo. Un préstamo que ustedes solicitaron a mi nombre sin mi consentimiento. Proyecté el siguiente documento, el estado de cuenta mostrando la transferencia a la cuenta de Leo. Y para que no queden dudas, proyecté la carta de mi padre a mi tío. La leí en voz alta. Leo, pálido como un fantasma, saltó de su asiento. Estás mintiendo. Estás loco. Mi padre le arrebató el micrófono a mi madre. ¿Cómo te atreves a hacer este circo? Eres un traidor. Mi madre comenzó a llorar, su actuación estrella. Hijo, por Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por la familia. Pero su frase mágica, su justificación para todo, esta vez no funcionó. La evidencia en la pantalla era irrefutable. Me giré hacia mi tía Carmen. Tía, espero que esto te dé la historia completa la próxima vez que quieras hablar de mi gratitud. Ella se quedó con la boca abierta, pálida. La mirada de todos se desvió hacia Valeria, la esposa de Leo. Su rostro era una máscara de horror y comprensión. Miró los documentos en la pantalla, luego a su esposo, y vi como una década de mentiras se derrumbaba en sus ojos. Se levantó de su silla, tomó a sus hijos de la mano y, sin decir una sola palabra, caminó hacia la salida. Esa fue la sentencia final. En medio del caos, una voz potente se alzó desde el fondo del salón. Era mi tío Roberto, de pie junto a su mesa. Yo soy testigo, dijo, su voz resonando con autoridad moral. Todo lo que dice Mateo es la pura verdad. El telón había caído. La farsa había terminado. Y la familia perfecta yacía en ruinas en el suelo del salón. La fiesta terminó en un caos silencioso y avergonzado. La familia se fracturó de manera irreparable esa noche. En los días siguientes, las réplicas del terremoto que había provocado continuaron. La reputación de mis padres, construida con tanto esmero, quedó hecha añicos. Leo, despojado de su fachada de éxito y enfrentado a la furia de su esposa, vio cómo su mundo se desmoronaba. Su matrimonio pendía de un hilo, y sus mentiras financieras quedaron expuestas para quien quisiera verlas. Yo no sentí la alegría de la venganza. No había placer en su destrucción. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y tranquilo, alivio. La sensación de haberme quitado un peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que cargaba en toda su magnitud. Unos días después, cuando las cosas se calmaron un poco, hice algo que me sorprendió a mí mismo. Busqué el número de Valeria y la llamé. Ella respondió con voz cautelosa. No la llamé para regodearme ni para pedirle que tomara partido. Valeria, le dije con calma, sé que esto es un infierno para ti y para los niños. Solo quiero que sepas que ustedes no tienen la culpa de nada. Si necesitas ayuda, el contacto de un buen asesor financiero, o incluso un terapeuta infantil para los niños, házmelo saber. ¿Puedo ayudarte con eso? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego escuché un sollozo ahogado.
Gracias, Mateo, susurró. Ese pequeño acto de empatía fue mi propia declaración de victoria. Había superado el odio. Actuaba desde un lugar de fortaleza, no de rencor. Contraté a un abogado para limpiar el desastre del préstamo fraudulento. El proceso sería largo, pero ya no me importaba. Era el costo de mi libertad. La escena final de esta historia no tiene drama. Ocurre 3 meses después. Estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México, esperando en la sala de embarque. En la pantalla frente a mí, parpadea mi destino, vuelo a Kioto. Un viaje para mí, pagado por mí, sin expectativas, sin cadenas. Saco mi teléfono. Abro mi lista de contactos. Busco el nombre de mi padre, lo mantengo presionado y elijo bloquear. Hago lo mismo con el de mi madre y con el de Leo. 1, 2, 3. Un simple gesto digital que se siente como cortar las últimas amarras. Apoyo la cabeza en el asiento y cierro los ojos. Un suspiro largo y profundo escapa de mis labios, un suspiro que parece liberar una década de tensión, de mentiras y de dolor. Cuando anuncian el embarque de mi vuelo, me levanto y camino hacia la puerta de embarque, con la espalda recta y el paso ligero. No sé exactamente qué me depara el futuro, pero por primera vez en mi vida adulta, sé, con una certeza absoluta, que soy libre. Y esa paz no tiene precio.